cuando una broma a un profesor se salió de control. La señora Osborne cerró de inmediato la puerta del aula y gritó: ¿Quién fue? ¿Pensaron que era gracioso acosar a mi madre anoche? Un par de chicos al fondo se rieron nerviosamente, pero nadie levantó la mano. Aiden y Alex siempre estaban haciendo bromas estúpidas, así que todos asumieron que eran ellos, pero sacudieron la cabeza cuando la gente miró hacia ellos. Quien lo hizo la asustó tanto que le dio un infarto. Mi madre murió anoche porque uno de ustedes pensó que sería hilarante llamar y amenazarla. La sala quedó completamente en silencio. Incluso los niños que nunca prestaban atención estaban mirando a la señora Osborne con asombro. La mochila de alguien se cayó del escritorio y el golpe hizo que todos saltaran. Nadie va a salir de esta sala hasta que descubra quién fue. La policía está esperando afuera para arrestar a quien sea responsable. Danica levantó la mano con cautela y preguntó si podíamos llamar a nuestros padres. La señora Osborne sacudió la cabeza y dijo que no hasta que alguien confesara. Ella arrastró su silla frente a la puerta y se sentó con los brazos cruzados. Su teléfono seguía vibrando, pero ella lo ignoró. Los siguientes 20 minutos se sintieron como horas. Los estudiantes comenzaron a susurrarse entre sí, tratando de averiguar quién podría haberlo hecho. Todos teníamos el número de la señora Osborne de la lista de contactos de la clase que ella había repartido al inicio del año. Cualquiera de nosotros podría haber encontrado la información de su mamá en línea. Kenny sugirió que podría haber sido alguien de otro periodo, pero la señora Osborne dijo que el que llamó mencionó cosas específicas de nuestra clase que solo alguien del primer periodo sabría. Ella lo redujo a nosotros 30 estudiantes y no se detendría hasta tener un nombre. Las acusaciones comenzaron a volar. La gente señalaba a los sospechosos habituales, como Aiden y Alex. Luego alguien mencionó que Alexis se había enojado por su calificación en el último ensayo. Ian dijo que había escuchado a Lawrence bromeando sobre hacer bromas a profesores. Todos estaban girando unos contra otros tratando de desviar la sospecha. La señora Osborne solo se sentó allí mirándonos con esos ojos enrojecidos. Cada pocos minutos nos recordaba que su madre estaba muerta a causa de alguien en esta sala. El peso de eso nos presionaba a todos. Algunas chicas estaban llorando. Algunos chicos se veían listos para correr hacia las ventanas. Noté a Philip en la esquina secándose la cara con la manga. Él era el chico callado que se sentaba solo y nunca causaba problemas. Mientras todos los demás discutían y se defendían, él lloraba en silencio. Algo sobre su reacción parecía diferente de la pánica general en la sala. La temperatura aumentaba con todos nosotros atrapados dentro. Alguien golpeó la puerta desde el exterior, pero la señora Osborne no se movió. Podíamos escuchar voces apagadas que sonaban como administradores tratando de entrar. Ella nos había barricado aquí y no se movería hasta que obtuviera su respuesta. Pasó 1 hora, luego 2. Habíamos perdido completamente el segundo periodo, y el tercero comenzaba. Probablemente estaban llamando a los padres. Supuestamente la policía estaba esperando. Todo se estaba saliendo de control debido a una estúpida llamada de broma que había salido horriblemente mal. Riley comenzó a tener un ataque de pánico y suplicó ir a la enfermera. La señora Osborne no la dejó salir. Marco intentó razonar con ella, explicando que esto era secuestro o detención falsa. Ella se rió amargamente y dijo que la policía podría arrestarla después de que arrestaran al asesino de su madre. Fue entonces cuando noté que Philip se había movido hacia el fondo de la sala. Estaba sentado en el suelo detrás de la última fila de escritorios, con las rodillas pegadas al pecho. Su cuerpo entero temblaba mientras todos los demás estaban asustados de meterse en problemas. Él lucía absolutamente aterrorizado. Caminé hacia él pasando por mochilas y compañeros enojados. Cuando me senté a su lado se sobresaltó como si fuera a golpearlo. De cerca pude ver que su cara estaba pálida por haber llorado y su respiración era entrecortada. «Philip, ¿estás bien?», negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. Su voz apenas era un susurro cuando finalmente habló. Las palabras salieron apresuradamente como si las hubiera estado conteniendo por horas. Fui yo. Me atreví a hacerlo. No dije que era demasiado cobarde para hacer una llamada de broma a un profesor. Me dio $20 y dijo que tenía que hacerlo aterrador o no contaría. No quería que nadie resultara herido. Solo quería que pensaran que era genial una vez. «Por favor, no dejen que me envíen a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Solo tengo 15. La señora Osborne se puso pálida. Se levantó y comenzó a marchar lentamente hacia Philip. Sus pasos resonaban en el aula silenciosa mientras cruzaba la sala en 5 zancadas rápidas. Philip trató de retroceder, pero chocó contra la pared detrás de él. Ella le tomó los hombros con ambas manos y sus dedos se hundieron en su camiseta. Su cuerpo entero temblaba mientras miraba hacia abajo a él. Todos en la clase se congelaron por completo. Nadie se movió ni siquiera respiró.
Los ojos de Philip estaban enormes y húmedos de lágrimas mientras miraba hacia su rostro. Su boca se abría y cerraba como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Las venas en su cuello se marcaban y su rostro había pasado de blanco a rojo. Me levanté del suelo y di 3 pasos hacia ellos. Mi mano se extendió y tocó su brazo. Su manga estaba húmeda de sudor y podía sentir sus músculos tensos bajo la tela. Ella giró la cabeza para mirarme y sus ojos no eran ya los ojos de una profesora. Eran solo tristes, rotos y perdidos. Solo por un segundo pareció como cualquier otra hija que había perdido a su madre. Su agarre sobre Philip se aflojó ligeramente. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. 3 administradores entraron rápidamente seguidos de 2 guardias de seguridad. Evaluaron la escena en aproximadamente medio segundo. La señora Osborne estaba de pie sobre Philip, con las manos sobre él y yo tocando su brazo tratando de detenerla. Los guardias de seguridad se movieron rápido. Uno le agarró las muñecas a la señora Osborne y las apartó de los hombros de Philip, mientras el otro se interponía entre ellos. Ella comenzó a gritar mientras la alejaban, las mismas palabras una y otra vez. Seguía diciendo que él la mató y señalando a Philip, quien se había encurrucado en una esfera en el suelo. Los guardias de seguridad la guiaron hacia la puerta con uno a cada lado, sosteniéndola de los brazos. Ella se retorcía y luchaba contra ellos todo el camino. Su voz se hizo más fuerte a medida que la llevaban al pasillo. Aún podíamos escucharla gritando sobre su madre y exigiendo justicia incluso después de que la puerta se cerrara tras ellos. Los administradores se quedaron en la sala con nosotros. Uno de ellos nos dijo que nos sentáramos y no nos moviéramos. Más adultos empezaron a entrar por la puerta. Algunos eran profesores de otras aulas y otros parecían personal de la oficina. Se esparcieron por la sala viéndonos. Harry Barnett entró unos 2 minutos después. Se paró al frente del aula y miró a todos nosotros. Su rostro era serio pero tranquilo. Nos dijo que cada uno de nosotros sería entrevistado sobre lo que había sucedido. Dijo que debíamos quedarnos en nuestros asientos hasta que nos llamaran. Philip seguía en la esquina con la cabeza hundida entre las manos. Sus hombros se movían hacia arriba y hacia abajo mientras lloraba. Una mujer de cabello rizado entró a continuación. Fue directamente hacia Riley, que todavía respiraba de manera extraña y hacía pequeños sonidos de ahogamiento. La mujer puso su mano en la espalda de Riley y le habló en voz baja. Después de 1 minuto, ayudó a Riley a levantarse y la llevó hacia la puerta. Salieron juntas, dirigiéndose a la oficina de la enfermera. El resto de nosotros nos sentamos en completo silencio. Nadie quería mirarse entre sí. El reloj en la pared mostraba que llevábamos atrapados aquí más de 2 horas. Mis piernas estaban rígidas de estar sentado en el suelo y un administrador vino a la puerta y llamó el primer nombre. Kenny se levantó y lo siguió al pasillo. 5 minutos después llamaron a Danica, luego a Ian. Uno por uno nos sacaron para dar nuestro testimonio. Algunos chicos regresaron a la sala después de que otros no lo hicieron. Cuando llamaron mi nombre, me levanté con piernas temblorosas. El pasillo estaba lleno de personas. Ahora los padres estaban allí exigiendo saber qué había pasado. Los oficiales de policía estaban cerca de la oficina principal. El administrador me dejó pasar a todos ellos hacia una pequeña sala. Dentro estaba la mujer de cabello rizado que había ayudado a Riley. Me sonrió y dijo que su nombre era Alina LeBlanc. Me pidió que me sentara y le contara lo que vi. Comencé a explicar sobre la señora Osborne cerrándonos, pero luego me detuve. Le dije que necesitaba hablar con alguien a solas. Primero se veía confundida, pero asentó. Dijo que podríamos hablar en su oficina donde sería más cómodo. Caminamos por otro pasillo hacia una puerta con su nombre. Dentro había 2 sillas y un pequeño sofá. Las paredes estaban cubiertas de fotos de montañas. Ella se sentó en una silla y yo tomé la otra. Le conté todo lo que Philip me había dicho sobre la broma de Dan, sobre los $20, sobre querer ser genial, sobre lo asustado que estaba de ir a la cárcel. Ella escuchó sin interrumpir y escribió notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, ella puso su bolígrafo. Explicó que la policía necesitaba saber esto de inmediato. Levantó su teléfono y llamó a alguien. 1 minuto después, Gary Barnett entró en la oficina. Alina le dijo que se sentara y luego me pidió que repitiera lo que Philip me había contado. Pasé por todo de nuevo. La broma, el dinero y todo. Su cara pasó de confundida a asombrada a pálida. Se frotó la frente con una mano. Se levantó rápidamente y le dijo a alguien afuera de la puerta que trajeran a Philip a su oficina de inmediato. Luego me miró y dijo que necesitaría hablar con la policía, el detective que estaba en camino. Me senté en una silla de plástico fuera de la oficina de Gary durante lo que pareció una eternidad. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono
teléfono. Escribí un mensaje a mi madre lo más rápido que pude. El texto solo decía que había una emergencia en la escuela y que la señora Osborn nos había encerrado en el aula y que la policía venía. Mi teléfono vibró casi instantáneamente con una respuesta que decía que estaba dejando el trabajo en este momento y que no dijera nada a nadie sin ella. Guardé mi teléfono y observé el caos que se acumulaba en el pasillo. Más padres seguían apareciendo, confundidos y enojados mientras exigían saber por qué sus hijos habían sido encerrados en un aula. La secretaria seguía diciéndoles que esperaran y que Gary explicaría todo pronto. Aproximadamente una hora después, una mujer con un traje oscuro entró por la puerta principal con un maletín. Tenía el cabello corto y canoso y parecía muy seria mientras se dirigía directamente a la oficina del director. Gary salió y le dio la mano, y la escuché llamarla Detective Lawn. Fueron a una sala de conferencias al final del pasillo y pude ver a través de la ventana mientras ella configuraba una computadora portátil y sacaba un cuaderno amarillo. Gary regresó y me dijo que la detective estaba lista para hablar conmigo, pero que debíamos esperar a mi madre. Mis manos seguían temblando y seguía pensando en Philip llorando en esa esquina. Las puertas principales estallaron y mi madre entró rápidamente, todavía usando su identificación laboral del hospital. Me abrazó rápidamente y me preguntó si estaba bien. Asentí, pero pudo notar que estaba asustado. Caminamos juntos hacia la sala de conferencias donde la detective Lawn se levantó e hizo una presentación con su nombre completo, Rome Lawn. Parecía amable pero realmente profesional, mientras explicaba que necesitaba entender exactamente qué había sucedido esa mañana. Mi madre dijo que quería estar presente para cualquier pregunta y la detective aceptó de inmediato. Me pidió que comenzara desde el principio, cuando la señora Osborn primero cerró la puerta. Le conté sobre los gritos y la acusación sobre la llamada de broma. Le expliqué cómo la señora Osborn dijo que su madre murió de un infarto. La detective tomó notas y me pidió que me detuviera un par de veces. Cuando llegué a la parte sobre Philip confesándome, ella dejó de escribir y miró hacia arriba. Me pidió que repitiera exactamente lo que Philip dijo palabra por palabra, si podía recordar. Cerré los ojos e intenté recordar sus palabras exactas sobre la broma, los $20 y querer ser genial. Me pidió que lo escribiera en un pedazo de papel mientras estaba fresco en mi mente. A través de la ventana de la sala de conferencias, podía ver el pasillo cada vez más lleno. Los padres estaban por todas partes ahora, algunos de ellos gritando al personal de la oficina. Un guardia de seguridad intentaba mantener la calma, pero no estaba funcionando. Alguien debió haber llamado para un suave cierre, porque escuché el anuncio a través de los altavoces diciendo a todos los estudiantes y el personal que permanecieran en sus aulas. La detective me hizo más preguntas sobre Aiden y si alguna vez lo había visto intimidar a Philip antes. Le dije que realmente no los conocía tan bien, pero Aiden siempre estaba haciendo cosas estúpidas para llamar la atención. También preguntó sobre la señora Osborn, si alguna vez había actuado de manera extraña antes. Hoy dije que no. Ella era en realidad una de las profesoras más agradables antes de que esto sucediera. La entrevista duró aproximadamente 40 minutos en total. Cuando terminamos, la detective me agradeció y dijo que había sido muy útil. Le dio a mi madre su tarjeta de presentación en caso de que recordáramos algo más. Mi madre y yo regresamos a la oficina principal para firmar mi salida, pero la secretaria dijo que necesitábamos esperar porque todavía estaban procesando a todos. Nos sentamos en las incómodas sillas y observamos todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Fue entonces cuando vi a Philip siendo llevado por el pasillo por una mujer mayor que debía ser su abuela. Ella tenía su brazo alrededor de sus hombros y él se veía más pequeño de lo habitual. Me miró mientras pasaban y sus ojos estaban rojos y hinchados de llorar. El terror en su rostro me hizo doler el estómago. Lo llevaron a otra sala con el detective Mine. Aproximadamente 10 minutos después, vi a Aiden pasar con sus padres. Su confianza habitual había desaparecido y miraba al suelo mientras caminaba. Su padre parecía lo suficientemente enojado como para explotar y su madre se limpiaba los ojos con un pañuelo. Entraron en la oficina de Gary y cerraron la puerta. Pudimos escuchar las voces, pero no pudimos distinguir las palabras. La detective entrevistó a Aiden durante más de una hora, mientras el resto de nosotros finalmente podía irse. El pasillo estaba lleno de familias tratando de recoger a sus hijos y salir. Todos estaban hablando a la vez, extendiendo rumores sobre lo que realmente había pasado. Algunas personas dijeron que la señora Osborn tenía un arma, lo cual no era cierto. Otros dijeron que varios niños fueron arrestados. Los padres estaban grabando todo en sus teléfonos y sabía que esto sería viral en las redes sociales en cuestión de horas. Mi madre me llevó a casa en silencio y miré por la ventana pensando en todo. Esa noche encendimos las noticias locales y allí estaba la historia principal sobre una profesora que retuvo a estudiantes como rehenes tras la muerte de su madre. No dijeron nombres, pero mostraron imágenes de nuestra escuela y entrevistaron a algunos padres en el estacionamiento. Todos en la escuela sabrían exactamente a quién se
referían. Mi madre calentó pasta sobrante para la cena, pero no pude comer nada. Mi estómago se sentía enfermo pensando en Philip y lo que podría pasarle. Él solo era un niño que quería amigos y tomó una decisión muy estúpida. Mi madre se sentó conmigo en la mesa de la cocina y hablamos sobre cómo una decisión estúpida puede destruir tantas vidas. Dijo que Philip tendría que vivir con esto para siempre, sabiendo que su llamada de broma causó que alguien muriera. También dijo que probablemente la señora Osborn nunca volvería a enseñar después de encerrarnos así. Incluso Aiden enfrentaría serias consecuencias por pagar a alguien para cometer lo que resultó ser un crimen. Ninguno de ellos probablemente imaginó que terminaría así cuando tomaron sus decisiones. Mi madre me tomó la mano y dijo que estaba orgullosa de mí por decir la verdad y ayudar a Philip cuando necesitaba a alguien, pero no me sentía orgulloso en absoluto. Solo me sentía triste por todos los involucrados. A la mañana siguiente, mi madre me llevó a la escuela, a pesar de que normalmente tomaba el autobús porque quería asegurarse de que todo estuviera bien. El estacionamiento estaba mucho más vacío de lo habitual, y cuando llegué al primer periodo, solo había aproximadamente la mitad de los niños allí. Una profesora sustituta estaba sentada en el escritorio de la señora Osborn luciendo nerviosa, mientras que Alina LeBlanc, la consejera de ayer, estaba de pie junto a la puerta recibiendo a todos mientras entrábamos. Tenía una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos y seguía preguntando si estábamos bien. La sustituta se presentó como la señora Rodríguez y dijo que nos enseñaría por un tiempo, pero no explicó cuánto. Alina asumió y comenzó a hablar sobre el trauma y cómo era normal sentir miedo o confusión después de lo que sucedió ayer. Pasó una tabla de sentimientos y nos pidió que señaláramos cómo nos sentíamos, pero la mayoría de los niños solo miraban sus escritorios. Kenny eligió enojado y Danica eligió triste, pero cuando me llegó mi turno, solo lo pasé sin elegir nada. Alina seguía intentando que compartiéramos nuestros pensamientos, pero la sala permaneció en su mayoría en silencio, excepto por el sonido de un bolígrafo haciendo clic una y otra vez. Se rindió después de 20 minutos y dejó que la señora Rodríguez comenzara, pero nadie podía concentrarse en la lección sobre el simbolismo y la literatura cuando acabábamos de vivir algo que se sentía demasiado real. Durante el almuerzo me senté con mi grupo habitual y escuché que Philip había sido suspendido mientras investigaban todo. El hermano mayor de alguien trabajaba en el tribunal y dijo que vio a Philip allí con su abuela y un abogado, lo que me hizo caer el estómago, porque eso significaba que esto se estaba volviendo muy serio. La cafetería zumbaba con rumores sobre lo que le pasaría y si iría a la cárcel por hacer la llamada que mató a la madre de la señora Osborn. Los niños seguían mirando el lugar vacío donde Philip solía sentarse solo con su sándwich y su libro de biblioteca. 2 días después, Aiden regresó a la escuela, pero se veía diferente, sin su habitual caminar arrogante y su voz alta. Se sentó en la parte trasera de cada clase y no habló con nadie, ni siquiera con Alex, que solía ser su mejor amigo. Alex le dijo a un grupo de niños que no tenía nada que ver con la broma y que ni siquiera sabía que Aiden iba a hacerlo. Su amistad estaba completamente destruida y se podía ver que Aiden sabía que todos lo culpaban por lo que le pasó a Philip y a la madre de la señora Osborn. 3 días después, la detective Lawn regresó a la escuela y se instaló nuevamente en la sala de conferencias. Llamó a más estudiantes a lo largo del día, especialmente a cualquiera que pudiera haber visto a Aiden y a Philip juntos o que hubiera oído sobre la broma antes de que ocurriera. Vi a Aiden entrar durante casi 1 hora y cuando salió se veía pálido y seguía frotándose las manos en sus jeans. Más tarde me enteré de que él le había contado a la detective sobre haber escuchado a Aiden jactarse el día antes del incidente sobre conseguir que Philip hiciera algo hilarante por $20. Aiden dijo que Aiden se había reído de lo fácil que era conseguir que el chico callado hiciera lo que quisiera si solo le llamabas nombres y movías dinero por delante. Esta información se esparció por la escuela en cuestión de horas y hizo que todo se sintiera aún peor porque mostraba que Aiden había planeado todo. La junta escolar convocó una reunión de emergencia esa noche del viernes y el auditorio estaba lleno de padres enojados exigiendo respuestas. Mi madre y yo nos sentamos en la sección del medio y escuchamos a los padres gritar sobre cómo podía una profesora encerrar a los niños en un aula y si sus hijos estaban seguros en la escuela. Algunos padres querían presentar cargos contra la escuela por permitir que sucediera mientras que otros defendían a la señora Osborn diciendo que el duelo la hizo perder el control. Gary Barnett se paró en el podio tratando de calmar a todos, pero su voz seguía siendo ahogada por los gritos. Finalmente logró que todos estuvieran lo suficientemente callados como para anunciar que la señora Osborn había sido suspendida en función administrativa mientras la policía investigaba lo que hizo con nosotros. También dijo que la escuela estaba implementando nuevas reglas sobre cómo los profesores podrían manejar emergencias y que todo el personal recibiría capacitación
capacitación sobre respuestas apropiadas a situaciones de crisis. Los padres seguían interrumpiendo con preguntas sobre demandas y si la señora Osborne alguna vez podría acercarse a sus hijos de nuevo. Gary se veía exhausto mientras trataba de responder a todo, mientras también protegía la privacidad de la señora Osborne y no decía nada que pudiera afectar el caso legal. Pasó una semana antes de que escucháramos que la fiscal del distrito estaba acusando oficialmente a la señora Osborne de encarcelamiento falso y poner en peligro a niños por encerrar a 30 estudiantes en un aula durante horas. La noticia impactó a todos, porque aunque lo que hizo fue incorrecto, todos recordábamos lo agradable que había sido antes de que su madre muriera. Algunos niños decían que merecía ir a la cárcel por traumatizarnos, mientras que otros sentían pena por haber perdido a su madre y ahora podría perder su libertad también. La situación se sentía complicada sin buenos o malos claros, solo un grupo de personas que tomaron decisiones terribles que se salieron de control. Mientras tanto, el caso de Philip fue a tribunal juvenil, donde lo acusaron de acoso y hacer amenazas terroristas, aunque nunca tuvo la intención de que alguien realmente muriera. Su edad le ayudó porque los adolescentes de 15 años generalmente no son juzgados como adultos, pero el juez aún tomó esto en serio, ya que alguien murió debido a su llamada de broma. Escuché que su abogado argumentó que Philip fue manipulado por un estudiante mayor y solo quería encajar, lo cual era cierto, pero no cambiaba lo que sucedió con la madre de la señora Osborne. 2 semanas después, el secretario del tribunal llamó mi nombre y caminé hacia el estrado con las piernas temblando. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera por todas partes y un gran sello detrás del banco del juez. Philip estaba en una mesa con su abogado luciendo aún más pequeño de lo que se veía en la escuela y su traje de gran tamaño que debía ser prestado. Su abuela estaba sentada detrás de él, secándose los ojos con un pañuelo cada pocos minutos. El fiscal me pidió que le dijera a todos exactamente lo que Philip me había dicho ese día en el aula. Miré a Philip, que mantenía la cabeza agachada mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. Les conté sobre encontrarlo llorando detrás de los escritorios y cómo confesó sobre la broma y los $20 de Aiden. El juez tomó notas mientras hablaba y me preguntó si Philip parecía lamentarlo cuando me lo dijo. Dije que estaba temblando y llorando tanto que apenas podía pronunciar las palabras. Cuando me dejaron bajar, pasé junto a la mesa de Philip y vi lágrimas corriendo por su cara nuevamente. La audiencia duró 3 horas más con otros niños de la clase llamados a decir lo que vieron y oyeron. Ian testificó sobre Aiden, jactándose de hacer que Philip hiciera algo por dinero el día anterior a que todo sucediera. El juez decidió que Philip se quedaría en el sistema juvenil en lugar de ser juzgado como un adulto, lo cual hizo que su abuela llorara de alivio. Fuera del tribunal, mi madre me esperaba y vimos las noticias. Los equipos de noticias intentaban entrevistar a las personas que salían del edificio. La audiencia de Aiden ocurrió la semana siguiente y sus padres se presentaron, con trajes caros y un abogado que parecía costar más que nuestro auto. El fiscal lo acusó de solicitud criminal, ya que pagó a Philip para hacer la llamada amenazante. Su abogado seguía argumentando que los chicos adolescentes se retan entre sí a hacer cosas estúpidas todo el tiempo y nadie espera que alguien muera a causa de ello. El juez no parecía convencido y dijo que se programaría otra fecha de audiencia para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, en la escuela, trajeron a 3 consejeros de trauma que comenzaron a reunirse con nuestra clase de primer periodo 2 veces a la semana. Alina LeBlanc dirigió las sesiones en la biblioteca, ya que nadie quería regresar al viejo aula de la señora Osborne. Al principio, todos simplemente se sentaron mirando el suelo, pero después de unas pocas sesiones, Riley comenzó a hablar sobre lo asustada que estaba durante el cierre. Luego Danica admitió que aún tenía pesadillas sobre estar atrapada en esa sala. Incluso algunos de los chicos duros como Alex finalmente se abrieron sobre lo indefensos que se sintieron cuando la señora Osborne no nos dejaba salir. Los consejeros nos enseñaron ejercicios de respiración y nos dieron papeles sobre cómo lidiar con el trauma que la mayoría de los niños tiraron tan pronto como salieron. Ian me dijo durante el almuerzo un día que su madre vio algo interesante en el tribunal. La abuela de Philip había estado hablando con alguien de la familia de la señora Osborne afuera después de una audiencia. Dijo que hablaron durante casi 1 hora y ambas mujeres estaban llorando al final. Nadie sabía lo que dijeron, pero parecía que la abuela de Philip estaba tratando de disculparse por lo que su nieto hizo. 2 semanas después, Philip regresó a la escuela con todo tipo de condiciones del tribunal. Tenía que registrarse en la oficina cada mañana y no podía estar cerca de Aiden, quien aún asistía a la escuela mientras su caso avanzaba. Philip también tenía que asistir a consejería 2 veces por semana y realizar 60 horas de servicio comunitario en un centro de ancianos en el centro de la ciudad. Esa primera mañana de regreso, todo el
el mundo lo miraba mientras caminaba por los pasillos, con la cabeza agachada y su mochila ajustada fuertemente contra sus hombros. Los niños susurraban y apuntaban mientras algunos se alejaban de él, como si pudiera ser peligroso. En el almuerzo se sentó solo en una mesa en la esquina, jugando con un sándwich sin comer nada. Escuché a la gente llamándolo asesino, a pesar de que no era realmente asesinato, ya que no tuvo la intención de que alguien muriera. Algunos niños de otras clases que ni siquiera conocían toda la historia, inventaron rumores que empeoraban cada vez que se repetían. Al día siguiente en el almuerzo, vi a Philip sentado solo otra vez luciendo miserable. Agarré mi bandeja y caminé hacia su mesa, aunque Kenny intentó hacerme volver a donde se sentaba nuestro grupo habitual. Philip miró sorprendido cuando me senté y murmuró algo sobre que no tenía que sentarme con él. Le dije que quería hacerlo y comencé a comer mi pizza mientras él volvía a jugar con su comida. No hablamos mucho ese primer día, pero parecía menos tenso con alguien más en la mesa. Al día siguiente, Danica se unió a nosotros y luego Marco vino también. En una semana teníamos 5 o 6 personas sentadas en lo que todos empezaron a llamar la mesa de los marginados. Ninguno de nosotros habló sobre lo que sucedió, pero todos sabíamos que éramos los que no podían pretender que todo era normal nuevamente. La sentencia final de Aiden ocurrió un mes después, y el juez le dio libertad condicional y servicio comunitario, al igual que a Philip. También tuvo que pagar $5,000 en restitución, aunque nadie realmente entendió a quién iba ese dinero, ya que la madre de la señora Osborne estaba muerta. Sus padres lo sacaron de nuestra escuela al siguiente día y lo inscribieron en la Academia St. Joseph, al otro lado de la ciudad donde nadie sabía lo que había sucedido. Escuché por parte de Alex que Aiden trató de enviarle un mensaje un par de veces, pero Alex nunca respondió porque su amistad se había terminado completamente. 3 meses después de que todo comenzara, finalmente la fiscal programó la fecha del juicio de la señora Osborne. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad por libertad condicional y consejería obligatoria, ya que todos entendieron que estaba de duelo cuando nos encerró. El abogado de ella argumentó que perder a su madre rompió algo en su mente temporalmente y que nunca lo habría hecho en circunstancias normales. Algunos padres escribieron cartas al juez diciendo que debería ir a la cárcel por traumatizar a sus hijos, mientras que otros escribieron que ella merecía compasión porque el duelo la llevó a hacer algo que nunca habría hecho de otra manera. Las discusiones se volvieron acaloradas en la reunión de la junta, con personas gritando sobre la seguridad de los niños frente a nuevas oportunidades. La junta entró en sesión cerrada durante 3 horas antes de anunciar su decisión. La señora Osborne podría regresar a enseñar después de cumplir su sentencia, pero no en nuestra escuela ni en ninguna escuela del distrito. Tendría que encontrar trabajo en otro condado si quería enseñar nuevamente. Nadie parecía feliz con el compromiso, pero al menos ya había terminado. Durante todo esto, Philip se sumió en sus estudios como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. Sus calificaciones pasaron de D a A en un par de meses. Comenzó a quedarse después de la escuela para ayudar a los niños más pequeños con su tarea de matemáticas en la biblioteca. El profesor de matemáticas dijo que nunca había visto una mejora tan dramática en un estudiante antes. Yo comencé a tener ataques de pánico cada vez que un profesor cerraba la puerta del aula. Mis manos se sudaban y sentía que no podía respirar. Mi madre programó una cita con Alina, que empezó a verme cada semana después de la escuela. Me enseñó a contar mis respiraciones e imaginarme en un lugar seguro cuando comenzaba el pánico. Trabajamos a través de lo que sucedió ese día y mi culpa por ser yo quien hizo que Philip confesara. Ella me recordó que decir la verdad era lo correcto, aunque condujera a todo este desastre. 6 meses después de que todo comenzara, nuestra clase organizó un servicio memorial para la madre de la señora Osborne en el auditorio de la escuela. La mayoría de nosotros asistió aunque nadie nos obligara a ir. Philip se sentó en la última fila con lágrimas corriendo por su cara todo el tiempo. La gente se levantó y compartió recuerdos de la señora Osborne de antes de ese día, cuando ella era nuestra profesora favorita. Alguien proyectó un montaje de video de los viajes y proyectos de clase que habíamos hecho juntos. La hermana de la señora Osborne vino a hablar al final. Habló sobre cómo su madre también había sido profesora y siempre creyó en darle segundas oportunidades a los niños. Dijo que su madre no querría que su muerte destruyera más vidas y que el perdón era el único camino hacia adelante. Miró directamente a Philip cuando dijo eso, y él se derrumbó. Después del servicio, Philip pasó semanas escribiendo una carta para la familia de la señora Osborne. Me mostró 3 borradores diferentes donde intentaba explicar lo que sucedió sin poner excusas. Escribió sobre la broma y los $20, pero también asumió toda la responsabilidad por su elección. Se la envió a la hermana de la señora Osborne, pero nunca recibió respuesta. Me dijo en el almuerzo un día que escribirla le ayudó a comenzar a perdonarse a sí mismo, incluso
incluso si nunca lo hacían. La carta fue su manera de enfrentar lo que había hecho en lugar de esconderse de ello para siempre. Los siguientes meses fueron extraños porque la gente continuaba apareciendo en nuestra escuela para estudiar lo que había sucedido. Gary Barnett tuvo que reunirse con administradores de otros distritos que querían aprender sobre gestión de crisis. Caminaban por nuestros pasillos con carpetas y rostros serios mientras intentábamos ignorarlos. Los vi tomar fotos de nuestra puerta del aula y de los candados que se cambiaron después de ese día. Entrevistaron a algunos profesores, pero la mayoría de nosotros solo quería olvidar. Alina LeBlanc comenzó algo nuevo en enero, llamado un programa de mediación entre pares. Nos capacitó para ayudar a otros niños a resolver sus problemas antes de que todo se volviera malo. Aproximadamente la mitad de nuestra clase de primer periodo se inscribió, incluyéndome a mí, a Ian y a incluso Danica. Nos reunimos todos los martes después de la escuela en la biblioteca para practicar la conversación sobre conflictos. Alina nos enseñó a escuchar sin juzgar y a hacer preguntas que ayudaran a las personas a resolver las cosas por sí mismas. La capacitación también me ayudó a lidiar con mis propios problemas. Todavía seguía teniendo problemas con puertas cerradas, pero trabajar con otros niños me hizo sentir menos solo. La primavera llegó y estaba en el supermercado con mi madre cuando vi a la señora Osborne en la sección de alimentos congelados. Se veía diferente, con el cabello más corto y sin maquillaje. Hicimos contacto visual por un segundo y ella me hizo un pequeño gesto antes de girarse y alejarse. Eso fue todo, pero de alguna manera sentí que ella decía que entendía o tal vez que lo sentía. No la volví a ver después de eso. Alrededor de la misma época, Philip recibió noticias que cambiaron todo para él. Se inscribió en un programa de colegio temprano en la universidad comunitaria para su último año. La carta de aceptación llegó en abril y en realidad sonrió por primera vez en meses. El programa le permitiría tomar clases universitarias en lugar de las de secundaria normales. Tendría un nuevo comienzo donde nadie sabía sobre la llamada o lo que sucedió después. Me dijo en el almuerzo que tenía miedo, pero también emoción por estar en un lugar nuevo. El resto del tercer año pasó rápido con todos enfocados en calificaciones y preparación para la universidad. Nuestra clase se había acercado más a través de todo lo que sucedió. Los niños que solían odiarse ahora se saludaban en los pasillos o compartían notas antes de las pruebas. Incluso los chicos populares y los callados se mezclaban más que antes. Todos sabíamos por lo que habíamos pasado juntos y hacía que la habitual drama de la escuela secundaria pareciera estúpido. El último año comenzó sin Philip, ya que estaba en el programa de la universidad comunitaria. Primero escuché de Ian que le iba muy bien, con calificaciones de A y hasta haciendo algunos amigos. Nadie allí sabía su historia, así que podía ser solo un chico inteligente trabajando duro. El día de graduación llegó en junio y todo el gimnasio estaba lleno de familias. Gary Barnett dio su discurso como director sobre nuestra clase siendo especial. Habló sobre la resiliencia y la fuerza, sin decir exactamente por qué, pero todos en nuestra clase sabíamos a qué se refería. Los padres se movían en sus asientos porque ellos también lo sabían. Cuando terminó, hubo un momento en que todos los de ese primer periodo nos miramos. Fue como un acuerdo silencioso de que habíamos superado algo enorme juntos. Luego vino la sorpresa que nadie esperaba. Philip se acercó al podio como saludador. A pesar de que había terminado en la universidad comunitaria, había obtenido suficientes créditos para graduarse con nosotros y quería hablar. El gimnasio se quedó muy callado mientras ajustaba el micrófono. Su voz era firme cuando comenzó a hablar sobre segundas oportunidades y cómo nuestras elecciones importan. No mencionó la llamada directamente, pero habló sobre aprender de los errores y cómo el perdón puede cambiarlo todo. Algunos padres se veían incómodos, pero la mayoría de la gente escuchaba atentamente. Habló de las personas que le ayudaron cuando no lo merecía y cómo eso le dio ganas de ser mejor. Cuando terminó, todo el auditorio estuvo callado un segundo antes de que la gente comenzara a aplaudir. Después de la graduación, tuve que decidir qué estudiar en la universidad. Ver trabajar a Alina con todos nosotros me mostró cuánto la psicología podría ayudar a las personas. Ella tomó a los niños que estaban a punto de caerse a pedazos y nos ayudó a encontrar formas de sanar. Quería aprender a hacer eso por otras personas. Cuando se lo conté en la última reunión de mediación entre pares, ella sonrió y dijo que sería un gran psicólogo. Me escribió una carta de recomendación que probablemente me ayudó a entrar en la escuela de mi primera opción. El verano antes de la universidad, un grupo de nosotros decidió reunirnos por última vez. Fuimos al parque cerca de la escuela en una aleatoria tarde de 2 días. Ian estaba allí, y Danica y Kenny, e incluso algunos niños con los que nunca había hablado antes de ese día. En el aula no lo planeamos, pero nadie mencionó lo que sucedió directamente. En cambio, hablamos sobre planes universitarios y trabajos de verano y cosas normales, pero había un entendimiento entre nosotros sobre cómo ese día había cambiado quién éramos. Las
personas que antes tenían miedo de hablar ahora eran más confiadas. Los niños que habían sido mean habían aprendido a ser más amables. Antes de que todos se fueran a casa, Philip me tomó aparte cerca de los columpios. Se veía más saludable de lo que había estado todo el año, con un poco de color en su cara. Me agradeció por sentarme con él ese día cuando confesó. Me dijo que saber que alguien lo veía como una persona, y no solo por su peor elección, le dio esperanza. Me dijo que ese momento, cuando me senté junto a él, fue cuando se dio cuenta de que tal vez podría superar esto. Nos dimos la mano, y luego me sorprendió al abrazarme rápidamente antes de alejarse. 3 semanas después de que comenzara mi primer año en la universidad estatal, recibí un correo de Alina preguntando cómo me iba en la universidad. Ella mencionó que había oído de alguien que la señora Osborne había comenzado a enseñar nuevamente en Jefferson High, a 2 condados de distancia. La persona que se lo dijo que la señora Osborne lucía más delgada y más vieja, pero estaba de vuelta en el aula haciendo lo que amaba. Pensé en ella parada frente a nuevos estudiantes que no tenían idea de lo que le pasó a su madre o lo que había hecho con nosotros ese día. Mi profesor de psicología nos asignó escribir sobre una experiencia personal que mostrara cómo las personas lidian con la crisis. Me senté en mi dormitorio durante horas tratando de averiguar cómo poner ese caos en palabras. El cursor parpadeaba en la pantalla de mi computadora portátil mientras mi compañera de cuarto jugaba videojuegos y comía papas. Comencé a escribir sobre el aula cerrada y la confesión de Philip y cómo todos se volvieron unos contra otros. El trabajo terminó siendo de 12 páginas de largo cuando el requisito solo era de 5. Mi profesor hizo comentarios por todas partes diciendo que este era exactamente el tipo de ejemplo del mundo real que mostraba cómo el trauma crea conexiones inesperadas entre las personas. Me preguntó si podía usarlo como un ejemplo para futuras clases, cambiando los nombres. Dije que sí, porque tal vez podría ayudar a otras personas a entender lo rápido que las cosas pueden salirse de control. Una noche estaba navegando por Instagram y vi el rostro de Aiden aparecer en mi feed. Alguien de nuestra antigua escuela había publicado una foto de él en su nuevo lugar, usando un suéter de cuello. La leyenda decía que se había inscrito en la Universidad de Tecnología con una buena cantidad.